Muy queridos hermanos, muy buenas noches. Seguimos estudiando la Biblia. Ayer empezamos con el primer libro, el Génesis. Hoy continuamos con el Éxodo y así vamos a seguir, Dios mediante, estudiando cada uno de los libros de la Biblia. Mi saludo, mi bendición para todos los que nos están siguiendo aquí desde el búnker del más allá, siempre desde mi oficina. Les doy las charlas. Esta oficina está muy cerca de la capilla de la casa parroquial. Todos los días en la mañana al levantarme voy a la capilla y les encomiendo siempre. Gracias por sus oraciones. Qué bonita que es la iglesia. Todos estamos unidos en Cristo, en el amor a María, en la devoción a San José. Esa es la fuerza que tenemos, la oración. Vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque nos has convocado en este momento para conocer tu palabra que trae luz para nuestro camino. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque tú no te dejas ganar en generosidad. Gracias por habernos dado a la Virgen como madre. Por eso a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ayer hablamos del Génesis y les dejé una tarea. Ustedes con calma vayan haciendo las tareas. La idea es que poco a poco vayan recorriendo la Biblia. Hoy vamos a ver el segundo libro, el Éxodo. Y también les vamos a dejar tarea, porque es bueno tener a los alumnos en actividad, si no se oxidan las neuronas. Empecemos ya con la explicación del Éxodo. Saludo a todos los que se están conectando, a todos los feligreses del Santuario del Señor de la Divina Misericordia, a todos los que nos están siguiendo de otras parroquias, del Corazón de María, de Cristo Sacerdote, también hermanos que nos siguen del Ecuador, de Bogotá, de Hilo, etc. Hoy vamos a hablar del Éxodo. Y comencemos por preguntarnos qué significa Éxodo. La palabra Éxodo significa salida. Con lo cual ya se nos está diciendo bastante sobre este libro. Es la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, pero antes tienen que pasar por el desierto. ¿Qué significa la palabra Éxodo? Significa salida. Los israelitas están en Egipto, van a estar 400 años en Egipto. Pero Dios no los dejó ahí, no los dejó esclavos en Egipto. Dios los saca de la esclavitud. Hay una salida de Egipto rumbo a la tierra prometida, pero antes tienen que pasar por el desierto. Entonces, vamos a ubicarnos en qué etapa podemos datar los acontecimientos relatados en el Éxodo de 1250 a 1210 a.C. Son 40 años que el pueblo está en el desierto. Son 40 años. La palabra cuaresma nos lleva al número 40. El número 40 está muy presente en la Biblia. 40 es tiempo de prueba. Israel estuvo 40 años en el desierto. Se calcula que de 1250 a 1210 a.C. Se calcula más o menos ese periodo. ¿Y cuántos
capítulos tiene el Éxodo? 40 capítulos. ¿Cuántos capítulos tenía el Génesis? ¿Se acuerdan? Ayer hablamos del Génesis. ¿Se acuerdan cuántos capítulos tenía el Génesis? 50 capítulos. El Génesis es un poquito más gordo que el Éxodo. El Éxodo tiene 40 capítulos. Y es un libro que tiene partes un poco densas, otras partes son más ágiles de leer. Por eso hay que tener paciencia para leer la Biblia. Si ustedes me preguntan, Padre Carlos, ¿qué virtudes debemos tener para leer la Biblia? La paciencia y la humildad. Porque nos vamos a encontrar con pasajes densos, paciencia, y pasajes que quizás no vamos a entender, humildad para preguntar. Todos, también los sacerdotes, tenemos que estar formándonos. Por lo tanto, en el Éxodo hay 40 capítulos. Y en esos 40 capítulos nos vamos a encontrar con un contenido. Aquí tenemos como el resumen del Éxodo. Pero este resumen que les estoy haciendo no les exonera de leer el Éxodo. Además, muchos de ustedes sé que han seguido la telenovela Moisés, así que muchos de ustedes son especialistas ya en el Éxodo porque han seguido la telenovela Moisés, aparte de otras telenovelas turcas. ¿Cuál es el contenido del Éxodo? Israel está en Egipto, son esclavizados por los egipcios, pero aparece Moisés. Moisés significa salvado de las aguas. El faraón había dado la orden de que todo varón que naciese tenía que ser asesinado. Sin embargo, cuando nace Moisés, la mamá lo coloca en una cesta, la cesta la calafatea con brea y hace que la cesta flote en el Nilo y gracias a Dios no se muere Moisés. Es encontrado por la princesa, la hija del faraón, quien termina criando a Moisés. Moisés se educa, por lo tanto, en el palacio del faraón, pero luego se da cuenta que su pueblo está siendo explotado, mata a un egipcio, lo descubren y tiene que huir. Es pastor en Madián. Pero luego Dios lo llama, es la vocación. Entonces se presenta ante el faraón. Moisés pide al faraón que libere a su pueblo. El faraón tiene el corazón duro como una piedra, no quiere hacerle caso a Moisés y vienen las plagas de Egipto, que son 10. La última viene a ser el ángel exterminador, que mata a todos los primogénitos de los egipcios, pero no a los primogénitos israelitas, porque Dios da una orden que se tiña con sangre de cordero los dinteles de las puertas de las casas de los judíos, y cuando pasaba el ángel exterminador, no entraba a exterminar al primogénito de los judíos. Al final, el faraón termina por dejar a los judíos libres, que salgan, viene la salida de Egipto, se arrepiente y comienza a seguirles y viene todo lo que significa el paso del Mar Rojo, que es explicado con un lenguaje hiperbólico, lleno de imágenes. Hay un acontecimiento histórico, el pueblo sale de Egipto, esto es histórico, no es cuento chino. Ahora, la forma como se relata puede tener hipérboles. Padre Carlos, ¿qué es una hipérbole? Exageraciones, etcétera. Viene la marcha por el desierto, 40 años en el desierto, y ahí en el desierto se da la alianza en el Sinaí. Dios da el decálogo, hay un código de la alianza, una serie de preceptos. Esa es la parte quizá más densa del Éxodo, todos los preceptos que hay. Ahora, el pueblo, en vez de ser agradecido con Dios, muchas veces se queja de Dios, le da la espalda a Dios, e incluso se hace un becerro de oro. Es un pueblo
de dura cerviz. Dios les da otra oportunidad y el pueblo renueva la alianza. Aquí tenemos el contenido del Éxodo. Israel está en Egipto, la vocación de Moisés, las plagas de Egipto, la Pascua. Se celebra la Pascua, el paso por el Mar Rojo. El pueblo sale de Egipto, marcha por el desierto, Dios hace una alianza con su pueblo en el Sinaí, Dios da el decálogo, hay un código de la alianza, una serie de preceptos que regulan la vida del pueblo. El pueblo no es agradecido, se hace un becerro de oro. Dios es misericordioso, perdona, el pueblo renueva la alianza. Aquí tenemos una síntesis del libro del Éxodo. Entonces, vamos a ir explicando algunos puntos. ¿Quién es el personaje más importante del Éxodo? Moisés, definitivamente. También aparece con frecuencia Aarón, que es hermano de Moisés. Pero Moisés es el protagonista. ¿Quién es el personaje más importante del Éxodo? Moisés. Y en segundo lugar, podemos decir Aarón, el hermano de Moisés, quien cumple una función sacerdotal. Por eso, a partir de Aarón, se habla del sacerdocio aarónico. Vamos a ir conociendo algunas expresiones. A partir de Aarón, cuando se habla del sacerdocio en el Antiguo Testamento, se habla del sacerdocio aarónico, es decir, Aarón, sacerdote del Antiguo Testamento, es como un referente a lo que significa el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Aarón cumplía la función sacerdotal. ¿Qué géneros literarios están presentes en el Éxodo? Tenemos el género histórico, el género simbólico y el género legislativo. Sobre todo estos géneros. Pueden haber otros. Género histórico. El Éxodo trae relatos históricos. El pueblo está en Egipto, el pueblo pasa por el Mar Rojo, el pueblo marcha por el desierto. Todos estos relatos son históricos. Hay un género simbólico. Se usan también símbolos. Por ejemplo, se habla de que había una columna de fuego en la noche, una columna de nube en el día. Son símbolos para expresar la presencia de Dios. Se habla también, por ejemplo, de que Dios es celoso. Es un símbolo, una imagen, porque Dios, estrictamente hablando, no tiene celos, porque en Dios no hay pasiones. Sin embargo, es una forma de hablar. Y tenemos el género legislativo, porque en el Éxodo nos encontramos también con leyes. Y como en el Éxodo se nos presenta una serie de preceptos que Dios da, la forma de presentar los preceptos es a través de un género. ¿Qué género? El género legislativo. Por lo tanto, cuando tú lees el Éxodo, te vas a encontrar con relatos históricos, con imágenes, símbolos, con leyes, y por eso el Éxodo es un libro variopinto. ¿Qué significa que es un libro variopinto? Que te encuentras con diferentes géneros. El género histórico, el género simbólico, el género legislativo, entre otros géneros. Bien, entonces pasemos a ver qué verdades trae el Éxodo. En el Éxodo tenemos verdades sobre Dios y verdades sobre Israel. En el Éxodo nos vamos a encontrar con verdades sobre Dios y también con verdades sobre Israel, sobre el pueblo de Dios. Así como el Génesis, ustedes se acordarán porque ayer tuvimos la clase del Génesis y no me digan que no se acuerdan porque si no me voy a deprimir y les voy a decir que tomen más agua de manzana. Ayer les hablaba del Génesis y ayer les decía que el Génesis trae verdades sobre Dios y verdades sobre la persona humana, es decir, verdades antropológicas. Pues hoy les digo que el Éxodo trae verdades sobre Dios y verdades sobre Israel. Y así ustedes pueden leer el Éxodo
con esas claves. El Éxodo me enseña verdades sobre Dios. El Éxodo me enseña verdades sobre Israel. ¿Qué verdades trae el Éxodo sobre Dios? 5 verdades. Dios tiene un nombre por excelencia. Primera verdad. Segunda verdad, Dios es liberador y misericordioso. Tercera verdad, Dios hace alianza y forma un pueblo. Cuarta verdad, Dios exige exclusividad. Y quinta verdad, Dios es cercano. Aquí tenemos 5 verdades sobre Dios que encontramos en el Éxodo. Dios tiene un nombre por excelencia. Dios es liberador y misericordioso. Dios hace alianza y forma un pueblo. Dios exige exclusividad. Dios es cercano. Aquí tenemos unas verdades que nos permiten también tratar a Dios, porque estas verdades nos llevan a darnos cuenta que Dios es un ser personal, por eso tiene un nombre, que Dios quiere nuestra liberación y Dios nos ama porque es misericordioso, que Dios ha hecho alianza con nosotros, pero Dios exige exclusividad. Dios no quiere ser compartido con alguien o con algo. Y Dios es cercano. Nadie está más cerca de nosotros que Dios. Entonces, vamos con la primera verdad. Dios tiene un nombre por excelencia. En el Éxodo nos vamos a encontrar con el nombre de Dios por excelencia. Dios mismo revela su nombre, es Yahvé. Éxodo 3:14. Ya les he explicado, cuando hablamos de Dios uno y trino, que no se dice Jehová, se pronuncia Yahvé. Porque así se pronuncian las 4 letras sagradas, Yahvé. Y se puede traducir como el que es, yo soy el que es, yo soy el que soy, yo soy el que yo soy, yo seré el que yo seré. Así se puede traducir. La traducción es muy flexible, pero la pronunciación es Yahvé. Jehová es un artificio que viene después. Esto yo ya lo he explicado 1000 veces. En Éxodo 3:14 tenemos el nombre de Dios por excelencia. ¿Cómo se pronuncia? Yahvé. ¿Qué significa Yahvé? El que es, yo soy el que es, yo soy el que soy, yo soy el que yo soy, yo seré el que yo seré. Por si acaso no se traduce yo mismo soy, esa es una criollada. En Éxodo 3, 13, 14 leemos, contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yahvé. Por lo tanto, el nombre de Dios por excelencia en el Antiguo Testamento es Yahvé. Segunda verdad. Dios es liberador y misericordioso. ¿Qué significa que Dios es liberador y misericordioso? Dios no quiere que su pueblo sea esclavo. Dios no te quiere esclavo, Dios te quiere libre. Dios tiene misericordia y por eso libera a su pueblo. El pasaje clave es el paso al Mar Rojo, Éxodo 14. Es el pasaje paradigmático de lo que significa la liberación de Dios con relación a su pueblo. Dios es liberador. Y es liberador porque tiene misericordia. Dios se compadece de nosotros. Dios tiene compasión de nosotros. Y por eso nos libera. Hoy también Dios nos libera en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, una segunda verdad que nosotros encontramos cuando leemos el Éxodo viene a ser que Dios es liberador y misericordioso.
Dios no quiere que su pueblo sufra la esclavitud. Ya has visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Éxodo 19:4. Fíjense qué bonito. Los he llevado sobre alas de águila. O sea, Dios se presenta con la imagen del águila, que lleva sus polluelos, que los saca de la esclavitud de Egipto. Nosotros creemos en un Dios liberador. Ese Dios que es liberador es rico en misericordia, Gesed, y fidelidad, Emet. Este es un texto que los alumnos, muchos citan en época de examen. Profesor, Éxodo 34:6, sea rico en misericordia, sea tardo a la cólera y rico en misericordia. Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en misericordia, Gesed, y fidelidad, Emet. Dios es rico en misericordia. Misericordia, Gesed en hebreo. Fidelidad, Emet. Es importante que vayan aprendiendo algunas palabras hebreas. De repente viajan a Israel. Con esta bendición que les voy a dar, seguramente algunos de ustedes van a viajar a Israel. Fíjense, Éxodo 34:6. Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en misericordia, Gesed, y fidelidad, Gemet. Nosotros creemos en un Dios liberador, en un Dios misericordioso. Todos queremos misericordia. Dios es rico en misericordia. Dios tiene un nombre, Yahvé. Dios es liberador y misericordioso. Tercera verdad, Dios hace alianza. Dios hace alianza con un pueblo. ¿Y qué alianza aparece en el Éxodo? La alianza en el Sinaí. En el Génesis, ¿qué alianzas aparecían? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién escribe? Quien escriba las alianzas del Génesis, escuchen bien, las alianzas del Génesis, les doy otra bendición potente para que se relajen, para que no estén nerviosos. ¿Qué alianzas aparecen en el Génesis? ¿Se acuerdan? ¿Quién escribe primero? ¿Cuáles son las alianzas que aparecen en el Génesis? A ver, anímense para que reciban la bendición potente con la cual se van a relajar, se van a destensar, van a tener un descanso en el espíritu, pero que alguien les sostenga atrás, no se vayan a caer y desnucar. Aquí tenemos la hermana Dora, que ha escrito, pero también ha escrito antes la hermana María Luisa Palao. Muy bien, Noé y Abraham. También la hermana Juana Figueroa, la hermana Dora Córdoba. Una bendición para todas las santas mujeres que han escrito correctamente, para que se relajen y tengan un descanso en el espíritu. En el Éxodo tenemos la alianza en el Sinaí. En el Génesis tenemos la alianza con Noé y la alianza con Abraham. En el Éxodo tenemos la alianza en el Sinaí. Y a partir de esa alianza podemos hablar de un verdadero pueblo. Fíjense, la alianza con Noé es una alianza cósmica. Dios se compromete a cuidar la creación. La alianza con Abraham es una alianza, podemos decir, antropológica, porque Dios ofrece a Abraham y a sus descendientes tierra y una descendencia numerosa. Pero la alianza en el Sinaí es más completa, porque ya hablamos de que Dios se forma un pueblo. Dios se compromete a cuidar un pueblo. A partir de la alianza en el Sinaí, podemos hablar recién del pueblo de Israel en sentido estricto. Antes de la alianza en el Sinaí,
hablamos de 12 tribus. A partir de la alianza en el Sinaí, de un pueblo que ya pertenece totalmente a Dios. Y por eso acá hay un pasaje muy importante, en el sentido de que en el Sinaí se da el encuentro entre Dios y Moisés. Y con ese género simbólico, lleno de imágenes, se nos dice todo el monte de Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Es una forma de hablar de que hay un encuentro entre Dios y Moisés en el Sinaí. Ahí se sella la alianza y a través de esa alianza hablamos de un pueblo. Todo este relato está lleno de imágenes para decirnos que hay algo importante que está ocurriendo. El fuego es imagen de la presencia de Dios. Dios lo que toca lo transforma. Y el poder de Dios se manifiesta a través de la imagen de que todo estaba temblando. Son formas de hablar. ¿Qué significa que Dios exige exclusividad? Vamos a recordar las verdades sobre Dios. Dios tiene un nombre por excelencia, Yahvé. Dios es liberador y misericordioso. Dios ha hecho alianza. Se ha formado un pueblo en el Sinaí. A partir del Sinaí hay un pueblo. Y Dios exige exclusividad. Dios no admite la idolatría. Dios quiere estar en el primer lugar. Dios no quiere compartir el primer lugar con nada ni con nadie. Por eso, con un antropomorfismo, se dice que Dios es un antropomorfismo. Cuando se presenta a Dios con expresiones humanas. Por ejemplo, Dios tiene cólera, Dios camina, Dios tiene celos. Son formas de hablar. Eso se llama antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Cuando le aplicamos a Dios expresiones humanas o características humanas para caracterizar a Dios, pero estrictamente hablando, Dios no tiene celos, porque Dios no tiene pasiones, Dios es espíritu y Dios es infinitamente perfecto, no tiene pasiones, no tiene impulsos como nosotros. Por eso el Éxodo nos enseña que hay que rechazar los ídolos, pero no hay prohibición de hacer imágenes. Eso también es importante decirlo. No existe la prohibición de hacer imágenes, pero sí se rechazan los ídolos, la idolatría. Nosotros no podemos ser idólatras. Y cuidado que uno puede ser idólatra de la plata, idólatra del sexo, idólatra de las cosas, idólatra de las personas. Hay que colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. No podemos colocar a ninguna persona humana por encima de Dios. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo Yahvé soy tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Éxodo 21:5. Aquí se habla de que no hay que postrarse ante las imágenes, pero aquí las imágenes se refieren a los ídolos. Por lo tanto, la prohibición aquí es de no caer en la idolatría. Se prohíbe la idolatría. Porque yo, Yahvé, Dios celoso. Dios es celoso. Dios quiere estar en el primer lugar de tu vida. Y cuando Dios está en el primer lugar, todo lo demás está en su lugar. Ahora, la pregunta es,
Entonces no debemos tener imágenes sagradas, porque este texto los hermanos evangélicos se lo han aprendido de memoria. Este texto los hermanos evangélicos se lo han aprendido de memoria. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces te dice, mira, está prohibido hacer imágenes. Los católicos están equivocados. Tú tienes que decir con calma, sin perder la paz. Chocherita, para el carro, tranquilo. Mira este pasaje, Chocherita. Éxodo 25, 18 al 20. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Entonces, fíjense, así como los evangélicos se aprenden Éxodo 20, 1 al 5 para noquearte, tú tienes que aprenderte Éxodo 25, 18 al 20 para devolverle con un gancho de izquierda. Por si acaso, estoy usando un género simbólico, no vayas a pegarle a... Miren ustedes, Éxodo 25, 18 al 20. Dios da una orden, que se hagan 2 querubines de oro, por lo tanto 2 imágenes, y que se coloquen cada uno de los querubines en los extremos del propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio era como una tapa dentro de la cual estaban las tablas de la ley. El propiciatorio, caporet en hebreo, era como una especie de tapa. Dentro estaban las tablas de la ley y en una fiesta que se llamaba el Yom Kippur, y que vamos a hablar de esa fiesta cuando estudiemos el libro de Levítico, el sumo sacerdote derramaba sangre del macho cabrío, derramaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio. Pues en el propiciatorio había que haber colocado 2 querubines, según lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, no están prohibidas las imágenes. ¿Qué está prohibido? Adorar imágenes. Así que Éxodo 25, 18 al 20. Y con eso vas a noquear al hermano evangélico. Estoy usando, por si acaso, el género simbólico. No estoy diciendo que lo noquees como Quina malpartida noqueaba a sus rivales. Hemos dicho que además Dios es cercano. Dios tiene un nombre por excelencia, Yahvé. Dios es liberador y misericordioso. Dios hace alianza en el Sinaí. Dios exige exclusividad y Dios es cercano. Dios vive en medio de su pueblo. Por eso manda construir el arca de la alianza donde se guardarán las tablas de la ley. Dios le da a Moisés las tablas de la ley y esas tablas se van a guardar en el arca de la alianza, que estará dentro de una tienda que se llama la tienda del encuentro, y eso era un signo de la presencia de Dios. Nadie está tan cerca del pueblo de Israel como ese Dios que ha hecho una alianza con ellos. Nadie está tan cerca de nosotros como Dios. San Agustín lo va a decir de una manera muy bonita. Nadie está tan cerca del pecador como Dios, pero nadie está tan lejos de Dios como el pecador. Dios está cerca de nosotros. Dios vive en medio de su pueblo. Dios nunca va a abandonar a Israel, nunca. Israel sí va a abandonar a Dios. Moraré en medio de los israelitas y seré para ellos Dios.
Y reconocerán que yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo, Yahvé, su Dios. Éxodo 29, 45 al 46. Qué bonito. Y esto lo aplicamos hoy. Hoy Dios te dice, moraré en medio de ti y seré para ti Dios. Hoy Dios te dice eso, porque la palabra de Dios es actual. Yo estoy contigo, te dice Dios. Así como ese Dios protegió a los israelitas, a ti también te protege. Por lo tanto, en el Éxodo aprendemos que Dios es un Dios cercano. Moraré en medio de los israelitas y seré para ellos Dios. Y la presencia del Arca de la Alianza era un signo de que Dios los estaba acompañando. Y fíjense que una imagen que se utiliza para hablar de la Virgen María es el Arca de la Alianza. María es el Arca de la Alianza porque María ha portado aquel que ha traído la nueva y definitiva alianza, Cristo Jesús. Y María es signo también de la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. ¿Cómo se expresa la cercanía de Dios? A través del género simbólico, por ejemplo, la columna de nube y la columna de fuego. En el Éxodo hay un género histórico, un género simbólico y un género legislativo, como ya les he dicho. Y aparecen muchas imágenes a lo largo del Génesis, del Éxodo. Por ejemplo, en el Éxodo aparece la columna de nube y la columna de fuego. El pueblo está avanzando. Cuando era de día, había una columna de nube y cuando era de noche, una columna de fuego. Yahvé iba al frente de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Son imágenes que están presentes en el Éxodo para señalar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, el Éxodo nos presenta verdades sobre Dios. Dios tiene un nombre por excelencia, Yahvé. Dios es liberador y misericordioso. Dios hace alianza en el Sinaí. Dios exige exclusividad y Dios es cercano. Pero también el Éxodo nos presenta verdades sobre Israel. Y entonces vamos a las verdades que hay sobre Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel ha recibido la ley como un don. Israel es un pueblo pecador. Aquí tenemos tres verdades que encontramos en el Éxodo. Una primera verdad es que Israel es el pueblo de Dios. ¿Qué significa que Israel es el pueblo de Dios? Israel existe por una alianza de Dios. ¿Por qué existe Israel? Porque Dios ha hecho alianza con ellos. Ha convertido a 12 tribus en un pueblo. Israel debe a Dios su existencia como pueblo. Por eso, a partir del Éxodo, a Israel se le llama Cajal Yahvé. A ver, repitan, Cajal Yahvé. ¿Qué significa Cajal Yahvé? Pueblo del Señor. Cajal Yahvé. Solo Israel es Cajal Yahvé. Los babilonios no son Cajal Yahvé. Los egipcios no son Cajal Yahvé. Los asirios no son Cajal Yahvé. Los sirios no son Cajal Yahvé. ¿Quiénes son Cajal Yahvé? Israel, el único pueblo de Dios. Dios mismo indica a su pueblo cómo se le debe dar culto. Por eso, si ustedes leen Éxodo 35 al 40, ahí hay una serie de indicaciones de Dios a su pueblo para que hagan la tienda del encuentro, para que hagan el santuario, para que construyan el arca de la alianza. Dios le indica a los sacerdotes cómo tienen que vestirse. Dios mismo va formando a su pueblo. ¿Qué significa que Israel es el pueblo de Dios? Que Israel existe por una alianza de Dios. Es decir, la existencia de Israel como pueblo se debe solamente a Dios.
Es Dios quien hace de 12 tribus un pueblo. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5 al 6. Fíjense, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Solo Israel es pueblo de Dios, es propiedad de Dios, es Cajal Yahvé. Aquí tienen otra frase para cuando se vayan de turismo a Israel. Cajal Yahvé, pueblo del Señor. ¿Qué significa que Israel ha recibido la ley? La ley, el decálogo, es un don de Dios a su pueblo, Éxodo 20. La ley no es un saco de cemento sobre Israel, es un don, porque Dios es liberador y Dios nos libera también a través de su santa ley. Dios quiere que su pueblo no viva de cualquier manera. Por eso Dios da la ley. El decálogo es un don de Dios a su pueblo para que su pueblo viva correctamente. Y esto también es muy actual. Los mandamientos son profundamente liberadores. Por si acaso, los 10 mandamientos no son 10 sacos de cemento que Dios pone sobre tus hombros para aguarte la fiesta. Dios no es un aguafiestas. Dios es liberador. Y a través de la ley, del decálogo, libera a su pueblo. A través de la ley va formando a su pueblo. Por ejemplo, está el Código de la Alianza. Es una serie de preceptos. Ciertamente es la parte densa del Éxodo. Va de Éxodo 20, 22 al 26 y los capítulos 21 al 23. El Código de la Alianza son una serie de preceptos que brotan del decálogo, brotan de la ley. Dios va regulando la vida de su pueblo y muchos de estos preceptos ahora ya no son vigentes porque eran pasajeros, esos mandatos. Esto es muy importante. En la ley hay un núcleo que se mantiene, el decálogo, los mandamientos, pero hay una serie de preceptos, de mandatos que ya no son vigentes, que en ese momento tenían su sentido, porque era una forma en la que Dios estaba educando a su pueblo, estaba organizando a su pueblo, para también evitar que se contaminen con otros pueblos. Por lo tanto, cuando ustedes lean el Código de la Alianza, que es una serie de preceptos sobre la vida del pueblo en el desierto, ahí se van a dar cuenta que muchos de esos preceptos ya no son vigentes. ¿Qué significa que Israel es un pueblo pecador? A lo largo de su caminar en el desierto, Israel cae con frecuencia en la infidelidad. Por ejemplo, cuando se hacen el becerro de oro, Éxodo 32. Israel es un pueblo pecador. También nosotros, no nos olvidemos, somos pecadores. Israel muchas veces le dio la espalda a Dios, porque así somos los hombres. Esto es actual, así somos los hombres. Nos olvidamos que Dios nos ama y le damos la espalda. Y dijo Yahvé a Moisés, ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Éxodo 32:9. Israel es un pueblo pecador. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del Antiguo Testamento. Dios es muy paciente, muy misericordioso con su pueblo. Fíjense, el pueblo ha sido liberado de Egipto. Dios ha hecho que pasen por el Mar Rojo. Y en vez de ser agradecidos, si ustedes leen el Éxodo con calma, se van a dar cuenta que se quejan porque llegan al desierto. Estamos en el desierto. ¿Ahora qué vamos a comer? Dios
Les manda maná, les manda codornices, etc. Es un pueblo desagradecido. Y para colmo, se hacen un becerro de oro. ¿Qué relación tiene el Éxodo con Jesucristo? Bien. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque no se olviden, el corazón de la Biblia son los evangelios, Cristo. Por eso hay que conectar todos los pasajes de la Biblia. Acuérdense de las primeras charlas que les he dado. Hay que conectar todos los pasajes de la Biblia sabiendo que el centro es Jesucristo. Jesús es el nuevo Moisés que trae la nueva alianza. Jesús no cambia la ley, sino que la lleva a su plenitud. Jesús realiza la verdadera Pascua. Jesús trae el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Por lo tanto, el Éxodo apunta a Cristo. El Éxodo apunta a Jesucristo. Cuando ustedes leen, por ejemplo, las bienaventuranzas que están dentro del Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, se presenta a Jesús como aquel que subió al monte, con lo cual se le presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos le acercaron. Esta expresión tiene la intención de decirnos que Jesús es el nuevo Moisés. Y más que Moisés, es Dios hecho hombre, que enseña con autoridad. Entonces, aquí vemos a Jesús como el nuevo Moisés, que sube al monte. Si ustedes leen los relatos de la institución de la Eucaristía, ahí se van a dar cuenta. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomen, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Marcos 14, 22 al 24. Jesús trae la nueva alianza, la alianza definitiva, alianza sellada con su sangre. La alianza del Antiguo Testamento ha sido superada por la alianza que Cristo ha sellado con su sangre preciosa. Pero para entender la alianza que Cristo ha sellado con su sangre, hay que comprender lo que significa la alianza del Antiguo Testamento. Y Jesús no viene a cambiar el decálogo. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Jesús trae la gracia para cumplir los mandamientos. Jesús no ha cambiado los mandamientos. Los mandamientos son vigentes. El decálogo es vigente. Jesús trae la gracia para que vivamos los mandamientos. Más aún, si no tenemos un profundo encuentro con Cristo, no vamos a vivir los 10 mandamientos. Por eso Jesús es la plenitud de la ley. Nosotros no seguimos 10 puntos de un catálogo. Seguimos a una persona viva que se llama Jesucristo. Y si nosotros tenemos un profundo encuentro con Cristo, recibimos la gracia para cumplir cada uno de los mandamientos. Porque los mandamientos, por si acaso, no han pasado de moda. Hay que vivir todos los mandamientos. Por si acaso, los mandamientos son 10. No solamente es no robar, no solamente es no matar. Los mandamientos son 10. Y Jesús nos da la gracia, nos unge con el Espíritu Santo para cumplir los 10 mandamientos. Jesús lleva a su plenitud la ley. Jesús es la Pascua verdadera. Nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. 1 Corintios 5:7. La Pascua del Antiguo Testamento apunta a la Pascua con mayúsculas, a la muerte de Cristo y a su resurrección gloriosa. Por eso, qué importante es leer el Éxodo teniendo en cuenta lo que ha hecho Jesús. El verdadero paso no es tanto el paso del Mar Rojo, es el paso
de la muerte a la vida, la Pascua de Cristo. Y nosotros participamos del misterio pascual de Cristo desde el día de nuestro bautismo. Por lo tanto, más importante que el paso del Mar Rojo es pasar por las aguas del bautismo. Nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado. 1 Corintios 5:7. Fíjense qué importante es leer el Antiguo Testamento desde Cristo. De lo contrario, si ustedes no leen el Antiguo Testamento desde Cristo, se pueden volver discípulos de Atacusi y miembros del FREPAP, porque se han quedado solo con el Antiguo Testamento, la antigua ley. Y nosotros tenemos que orientar todo el Antiguo Testamento a Jesucristo. Jesús trae al nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que en un tiempo no eran pueblo y que ahora son el pueblo de Dios, la iglesia católica. 1 Pedro 2, 9 al 10. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. En el Éxodo se nos habla de Cajal Yahvé. Israel es Cajal Yahvé. En el Nuevo Testamento la iglesia es el nuevo Cajal Yahvé, el nuevo pueblo de Dios. Ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que en un tiempo no eran pueblo y que ahora son el pueblo de Dios. 1 Pedro 2, 9 al 10. Fíjense cómo estamos conectando el Éxodo con el Nuevo Testamento, con Cristo. Bien, no se van a librar de la tarea porque no estamos en la escuelita del Chavo, sino estamos en clases de Biblia. Así que nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Hay que leer Éxodo 12 del 1 al 14, Éxodo 14 del 15 al 31, Éxodo 19 del 1 al 8, Éxodo 20 del 1 al 17. Y van a detectar los acontecimientos salvíficos. ¿Qué acontecimientos hay ahí y que tienen que ver con la salvación? Y relacionarlos con Jesús. Yo ya he hecho en gran parte la tarea. En esta clase he estado explicando todo esto. Es importante que cuando uno lee la Biblia vaya a los acontecimientos salvíficos. Lean Éxodo 12, 1 al 14, Éxodo 14, 15 al 31, Éxodo 19, 1 al 8, Éxodo 20, 1 al 17, y hay que detectar los acontecimientos salvíficos relacionándolos con Jesús. Así que ahí está la tarea, con calma, con paciencia. Todos ustedes son brillantes alumnos, todos ustedes están tomando todos los días Chilcano de ballena y por eso tienen coeficiente intelectual 200. Estoy seguro que están haciendo muy bien sus tareas. Síntesis. El Éxodo nos relata una etapa de la historia de la salvación, la estadía en el desierto tras la salida de Egipto. Son 40 años. Dios revela su nombre, se muestra como el Dios liberador y misericordioso. Hace una alianza y forma un pueblo Israel dándole la ley como un don. Aquí tenemos una síntesis del Éxodo. Y así hay que leer el Éxodo sabiendo que todo apunta a Cristo. Jesús trae la nueva alianza, Jesús trae la plenitud de la ley, Jesús trae un nuevo pueblo, la iglesia. Jesús es nuestra Pascua con mayúsculas. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí la clase. Hemos terminado el segundo libro de la Biblia. Ya tenemos 2 libros. En total, ¿cuántos libros son? 73. Ya tenemos 2, así que nos quedan solamente 71 libros. Solamente 71 libros.
ánimo. Gracias por su paciencia, gracias por sus oraciones. Mi hermano se ha recuperado milagrosamente. Muchas gracias, de verdad. Mi hermano ya está en su casa, increíblemente. Llegó muy mal y gracias a sus oraciones, de verdad que los médicos no se explican esa recuperación tan rápida, pero yo sí lo explico, las oraciones de ustedes. Muchas gracias. Ahora recen por mi cuñada, que todavía está recuperándose, y esperemos que pronto también vaya a su casa. Gracias por todo. Yo rezo todos los días por ustedes. Hoy hemos hablado del éxodo. También nuestra vida es un éxodo. Estamos en camino. Todos estamos en camino. Dice Hebreos 13:14 que aquí no tenemos ciudad permanente. Vamos buscando la futura. También nosotros estamos en un éxodo, pero Jesús está con nosotros. Que nunca se les olvide. Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, les dejo porque van a tomar su chilcano de ballena, así que hasta mañana. Bendiciones.